Los mayas y la guerra. Hablar de este tema resulta aún difícil de considerar para muchos debido a la visión romántica que se tenía de los mayas, antes de encontrar las primeras evidencias de la guerra de los mismos. Así los primeros arqueólogos, ante la falta de evidencia, consideraron a los mayas como un pueblo pacífico, entregado a las ciencias de la observación de los cielos y los cálculos matemáticos. Todo cambió cuando se descubrieron los murales de Bonampak, y los epigrafistas empezaron a descifrar el contenido de las estelas en muchas ciudades mayas donde se llevaba el registro de las conquistas guerreras de sus gobernantes, así como la toma de cautivos y botines de guerra. Si bien llegaron a tener ejércitos regulares en cada ciudad, su número se había incrementado cuando en tiempos específicos de guerra, los varones de las diferentes clanes dejaban sus actividades cotidianas para sumarse a la leva de los ejércitos a fin ya sea de conquistar otra ciudad o defender la propia de un ataque enemigo. Las campañas estuvieron limitadas por dos situaciones primordiales: la capacidad de los gobernantes para mantener y transportar a los ejércitos, lo que se veía afectado por las condiciones geográficas de las diferentes zonas que habitaron los mayas. Así, por ejemplo, la mayoría de las zonas montañosas requirieron transportes a través de los ríos, mientras que en la península se emplearon los saps o caminos debido a que resultaba imposible de transitar entre la selva. Estos fueron factores importantes por el cual de ello no llegó a consolidarse un imperio maya. Por otro lado, las invasiones y conquistas fueron de mano con la ambición personal de los gobernantes por controlar las rutas comerciales y la obtención de recursos y cautivos de las ciudades vecinas para sacrificar a los dioses. Existió un encargado de mantener y dirigir al ejército que era elegido por un periodo promedio de 3 años. Este encargado era conocido como Nacom, quien era el máximo comandante de las tropas y el sacerdote de las fuerzas armadas. Al Nacom le seguía el Batab o cacique, quien ejecutaba en el campo de batalla las órdenes del Nacom. Los ejércitos mayas contaban con algunas ocasiones en la presencia de soldados mercenarios, los que eran contratados cuando los habitantes de una ciudad no eran capaces de defenderla. Las guerras terminaban cuando era muerto el Nacom de alguna ciudad y en los que resultaban vencedores colgaban con sus cinturas los cráneos y huesos de los derrotados en la señal de triunfo. La guerra entre los mayas varió a lo largo del tiempo. Las incursiones a pequeña escala entre las poblaciones vecinas ciertamente existieron, pero por igual hubo conflictos regionales de mayor escala, y en más de una ocasión los conflictos duraron décadas e incluyeron la conquista y dominación de un reino por otro. Las guerras, por lo tanto, involucraron diversos matices de violencia, desde guerras entre reinos separados, intentos de ciudades de un reino por relevarse contra la capital, guerras civiles para usar el trono. La fidelidad y alianza de muchas ciudades cambió muchas veces, siendo el caso más dramático de la ciudad de Nactum, que se vio envuelto en la rivalidad de Tikal y Calumún, siendo a veces terreno neutral para pactar treguas y frágiles tratados de paz. De hecho, el militarismo y conflictos empezaron a aparecer como temas destacados en el arte y las inscripciones en el periodo plástico tardío de 300 a.C. y 200 después de Cristo. Como frecuencia en los monumentos de estos periodos aparecieron cautivos atados, ya sea arrodillados ante el rey y abajo de sus pies. Como símbolo de sometimiento total, al parecer muchos de estos cautivos eran miembros del élite o gobernantes de las ciudades vencidas. Durante el Clásico tardío, en el arte se enfatizó la guerra como símbolo de autoridad y los cautivos de la élite se volvieron el elemento central de las representaciones. Sin embargo, y por desgracia, en estas representaciones no se mencionan ni el número de los ejércitos ni los motivos y dimensiones del conflicto. Se han encontrado vestigios de ciudades como en el caso de Becan, en Campeche y Dos Pilas de Guatemala, donde los habitantes destruyeron a propósito los edificios a fin de construir murallas defensivas y proteger de sus enemigos. Había iniciado el periodo de decadencia de la cultura maya. En cuanto al armamento, no se han encontrado que los ejércitos se equivocaban con dos tipos de armas.
En cuanto al armamento, se han encontrado que los ejércitos se equipaban con dos tipos de armas de golpe, como lanzas cortas y hachas de madera con filo de obsidiana o piedra, y con proyectiles como cerbatanas, jabalinas, hondas y en los últimos periodos lanzador de lanzas llamados atlat. Por los nahuas, arcos y flechas. Los soldados mayas típicamente usaban escudos largos y flexibles o unos rígidos, redondos y pequeños como armadura. Usaban chalecos de algodón rellenos de roca de sal. 1100 años después, los españoles cambiaron sus pesadas armaduras por estos chalecos más adecuados y superiores para el combate en la selva. Los ejércitos de una ciudad o provincia seguían a un estándar de batalla que consistían en largas lanzas con escudos redondos o cuadrados en la punta y con decoraciones alusivas al ajau y adornados con plumas. El estandarte era un objeto poderoso y sagrado que albergaba a seres sobrenaturales y aterradores. Además de permitir dar señales tácticas durante la batalla, los oficiales también se adornaban con objetos gloriosos representando a estos seres. De esta manera ellos se colocaban estratégicamente en el campo de batalla para atraer a sus contrapantes enemigos y mandar cambios tácticos. Los veteranos eran los que más usaban los chalecos de roca de sal y protecciones de cuero o tela gruesa en brazos de hipio. Cuando el gobernante declaraba la guerra, reunía a todos los hombres en la plaza pública y cada unidad se colocaba tras su estandarte para iniciar la marcha hacia el objetivo, en la cual iba la imagen de Dios tutelar ante el que previamente se habían realizado los ritos necesarios para conocer el día más favorable para ir a la guerra. La batalla se iniciaba al amanecer con grandes alaridos. Los guerreros se lanzaban a la lucha al son de flautas, tambores y caracolas. Tras la victoria regresaban a la ciudad con los prisioneros vivos, a los que se les preparaba para la ceremonia pública en las que se sacrificaban generalmente a los guerreros de alto rango. El gobernante vencido se le solía perdonar la vida, aunque quedaba como esclavo. El resto de los prisioneros del pueblo ya no eran esclavizados, y a los que morían en la batalla se les cercenaba la cabeza para conservarla como trofeo. 800 después de Cristo, los conflictos entre las ciudades mayas se incrementaron como si se tratara de una enfermedad contagiosa, una tras otra. Las ciudades mayas fueron desapareciendo casi a la vez. En el año 792, Bonampak, en 795, Piedras Negras, en 799, París. No hay duda de que la guerra constituía una parte esencial de la sociedad maya, y esa tuvo mucho que ver con lo que se ha venido en denominar el colapso maya.